Hoy vamos a tener ya la sexta parte de la muerte y sucesión del Papa Francisco. Hoy estad atentos, porque mostraremos algunas noticias que tienen que ver con este tema, pero a su vez especialmente con una persona que todos conocéis y que también le gustaría ser Papa. Vamos a empezar. Pues vamos sin más ya por la primera de las noticias, y es esta. Ucrania, la paz pasa por San Pedro. Trump y Zelensky reanudan las negociaciones y decían que podía convertirse en algo histórico lo que habían hecho allí, precisamente en la Basílica Vaticana. Todo muy bien escenificado, en el lugar preciso, en el momento adecuado. Gran simbología, sin duda. Pero, ¿qué pasó con el cardenal Becciu? ¿Estaría en el cónclave finalmente o no? Pues no, no estará en el cónclave. Según recoge Vatican News, el cardenal Becciu publicó un comunicado en el que se lee: teniendo en el corazón el bien de la Iglesia, a la que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, así como contribuir a la comunión y serenidad del cónclave, he decidido obedecer como siempre he hecho a la voluntad del Papa Francisco de no entrar en el cónclave permaneciendo convencido de mi inocencia. Remarca la inocencia, pero dice que no entrará en el cónclave por hacer caso al Papa Francisco. La publicación italiana Open informó que, una vez que la congregación comenzó sus trabajos, quedó inmediatamente claro que no era necesario que los cardenales discutieran y llegaran a una votación, porque fue el propio Becciu quien habló. Open continuó diciendo que el cardenal primero se defendió extensamente de las acusaciones por las que el Tribunal Vaticano lo condenó, pero luego anunció con gran tristeza, con la voz entrecortada por la emoción, que había reconocido la voluntad del Papa Francisco y, por lo tanto, decidió retirarse por el bien de la Iglesia, según el informe. En 2020, el cardenal Becciu renunció a sus privilegios cardenalicios tras ser acusado de delitos financieros. En diciembre de 2023, fue condenado por malversación de fondos, fraude agravado y abuso de poder, e inhabilitado perpetuamente para ejercer cargos públicos. El cardenal siempre ha mantenido su inocencia y actualmente está apelando la condena. El Corriere della Sera confirmó que la reunión aclaratoria tuvo lugar hoy en la Santa Sede durante la Congregación General en el aula Pablo VI. La reunión sirvió para convencer al cardenal Becciu de no alimentar más la controversia, informó el periódico. La disputa sobre su capacidad para votar amenazó con socavar la integridad y legitimidad del cónclave. O sea, era todo un peligro. ¿A qué tipo de acuerdo y negociación llegaron para que no dijera todo lo que sabe y que se callara y que no fuera al cónclave? No lo sabremos nunca, seguramente. Pero el caso es que dio resultado. No estará en el cónclave. Siguiente noticia. Sobre el cardenal Cipriani, acusado de abusos y sancionado por el Vaticano, participa en las congregaciones previas al cónclave. Interesante, ¿eh? Mirad, el arzobispo emérito de Lima fue sancionado por el propio Papa Francisco tras conocerse las acusaciones. El cardenal Joan Luigi Cipriani, quien fue sancionado por el Papa Francisco por un presunto caso de abuso sexual y que no puede entrar en el cónclave para elegir al nuevo pontífice por su edad, 81 años, está participando en las congregaciones generales a pesar de las restricciones que se le impusieron. Estas reuniones son las que se hacen antes del cónclave, entre ellos, y ahí entran todos. Cipriani, arzobispo emérito de Lima y el primer purpurado de la historia del Opus Dei, fue sancionado por el Vaticano con restricciones disciplinarias que incluyen el exilio de su país natal,
la prohibición de llevar símbolos cardenalicios y hacer declaraciones públicas, como explicó en su momento la oficina de prensa El Vaticano. Sin embargo, Cipriani fue visto este domingo con sus paramentos de cardenal en la Basílica de Santa María la Mayor, donde más de un centenar de purpurados fueron a rezar la víspera a la tumba de Francisco después del sepelio del Papa. Preguntado sobre la presencia del cardenal peruano, el portavoz vaticano Matteo Bruni afirmó en su rueda de prensa diaria que no tenía indicaciones sobre el tema y que se informaría, aunque precisó que no se han divulgado de forma completa todas las sanciones impuestas al cardenal. El Vaticano precisó en su momento que las sanciones se impusieron después de que Cipriani se retirara como jefe de la Iglesia peruana en 2019, como resultado de las acusaciones contra él, y que el cardenal aceptó las medidas. La Conferencia Episcopal Peruana también confirmó las sanciones contra el cardenal y agregó que el Santo Padre ha tratado al cardenal Juan Luis Cipriani con exquisita caridad pastoral y ha procedido uniendo la justicia y la misericordia. En una carta de respuesta a ese comunicado de la CEP, Cipriani expresó su sorpresa y dolor y destacó que se dan por ciertos unos hechos no probados. Agregó que cuando el nuncio en Perú le transmitió el precepto con el que se le limitaron algunas facultades, él lo firmó declarando por escrito que la acusación de abusos era absolutamente falsa. Algunos que tratan temas vaticanos dicen que algo hizo que no gustó al Papa Francisco, que no interesaba por ciertas circunstancias y le encolomaron esto. Otros dicen que no, que verdaderamente lo hizo y por tanto se le ejecutó una sentencia que estaba bien aplicada por lo que había hecho. La verdad también será difícil de saber. El caso es que de momento también fuera. El motivo por el que los papas se cambian el nombre al iniciar su pontificado. Tras ser elegido un pontífice en el cónclave, al nuevo papa se le pregunta cómo quiere que le llamen y sea conocido durante su papado. El anterior que hemos visto seguirá estando allí en estas últimas reuniones, no entrará para poder votar en el cónclave por su edad, pero entre que sea elegido, ya sabéis que en el momento en que pasa a ser papa, tiene que cambiarse de nombre. Le hacen una pregunta, ¿qué nombre te pondrás? ¿Qué nombre quieres? Y él responde. Bien, vamos a ver qué nos cuentan al respecto. Y me salto todo esto para ir directamente a este apartado. ¿Por qué cambian su nombre los papas? La costumbre de cambiar el nombre tras asumir este cargo se remonta al siglo VI. Fue el Papa Juan II o II el primero en empezar con esta tradición. Su nombre de nacimiento era Mercurio, pero no se consideraba apropiado para el líder de la Iglesia, por lo que tomó la decisión de ponerse Juan II. Ya sabéis, Mercurio, nada que ver con una cuestión muy bíblica, ¿no? Todo lo contrario sería, pues para guardar apariencias, no buscar problemas, hicieron esto. Hay que recordar que Dios cambia el nombre de las personas a las que le da una misión en la Biblia. Por ejemplo, el caso de Simón, que cambió su nombre a Pedro. Este acto habla de una transformación, un nuevo comienzo de la persona. Esto es algo que también ocurre con la elección del nuevo nombre de un papa, puesto que marca el inicio de una nueva etapa en su vida. Esta es la excusa que ponen para decir que hay un cambio de nombre. Desde luego, es un referente claro de las ideas, de los conceptos que va a transmitir. Con el Papa Francisco como Francisco de Asís, buscaba hacer teóricamente lo que hizo Francisco de Asís, que era el ir ayudando, la humildad, etcétera, etcétera. Algunos dicen que se toma posesión como un espíritu de ellos para que cambien y reciban lo del espíritu anterior que ya estaba con ese nombre, etcétera, etcétera. Bueno, yo no sé si eso será así o no, pero está claro que con eso marcan un claro delineamiento de hacia dónde va su pontificado. ¿Cómo es el proceso de elección de un nombre? Los motivos para escoger un nombre pueden ser muy variados. Por ejemplo, algunos papas optan por honrar a santos que admiran, mientras que otros prefieren elegir uno para homenajear a sus predecesores. Cuando un cardenal es seleccionado como nuevo papa, se le hace la pregunta de ¿con qué nombre desea ser llamado? Es ahí cuando el pontífice tiene que anunciar el que ha decidido. No existe una norma que guíe en la elección, sino que más bien es algo personal. En toda la historia, el nombre más escogido ha sido Juan. Hasta 23 pontífices lo han elegido. También ha habido 2 que se han saltado esta tradición
y han estado al frente de la Iglesia con su nombre de nacimiento, Adriano VI y Marcelo II. Estos son otros de los nombres más utilizados. Gregorio y Benedicto, 16 veces. Clemente, 14 veces. Inocencio y León, 13 veces. Pío, 12 veces. Tras ellos se encuentran Esteban, Urbano, Alejandro, Adriano, Pablo, Sixto, Martín, Nicolás, Celestino, Anastasio y Honorio. Como curiosidad, tan solo se han elegido una vez Cleto, Ceferino, Higinio, Lino, Romano, Sabiniano y Zacarías. Y por último, ningún papa se ha animado a utilizar el nombre de Pedro. Y aquí vale la pena preguntarnos, ¿y si surge un papa que se pone Pedro? ¿Qué sucede? Sí, imaginaos que se cambia su nombre y se pone Pedro. Quiere ser llamado como Pedro. No ha pasado en toda la historia vaticana. ¿Daría que pensar esto? Bueno, pues sí, porque ya sabéis que hay una profecía de un tal San Malaquías, que no es el bíblico, que dice que habría al final un Pedro romano. Mañana, si Dios quiere, vamos a mostrar una serie de candidatos, los más conocidos, y que pueden llegar a cumplir profecías, y veréis que hay uno que podría ser Pedro el Romano. Pero en fin, el tiempo lo dirá, yo no lo sé, pero os lo mostraré por si acaso. Es interesante que ninguno se ha puesto de nombre anticristo, que es lo que en verdad es el sistema papal, el que se pone en lugar de Cristo. Sí, el que usurpa el lugar que no le corresponde. Bien, sigamos. Observador de la Santa Sede ante la ONU. El Papa Francisco nos ha reunido como Fratelli Tutti. El observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas rinde homenaje al difunto Papa Francisco, recordando cómo sus palabras y acciones resonaron en toda la Asamblea. Recordando la conmemoración especial en las Naciones Unidas en Nueva York el martes, durante la cual el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, defendió al Papa Francisco por ser siempre una voz de paz en un mundo de guerra. ¿Por qué no dirá que él la ha liado también para hacer la guerra? Y se mostraba como pacifista. Claro, lo que mueve el Vaticano por detrás no lo van a decir nunca, evidentemente. En declaraciones a Radio Vaticano, el arzobispo Gabriel Lecaxia, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Nueva York, dijo que la participación en la ceremonia en homenaje al Papa Francisco fue profundamente sentida. Explicó que en todo el mundo, tras la muerte del Papa Francisco, en todas las oficinas de las Naciones Unidas la bandera ondeó a media asta en señal de respeto y solidaridad. Casi nada, en las Naciones Unidas. Bueno, si sabemos que van vinculados a ellos, pues ya nos debería extrañar. Sí, sociedades secretas y gente de todas las naciones, pero quien mueve los hilos, como siempre, el papado. Comentó la participación en la conmemoración especial en la que estuvieron representados todos los Estados miembros con una expresión unánime de condolencias. Rindieron homenaje a esta gran figura del Papa Francisco, tan querida porque era, como dijeron en muchas intervenciones, el Papa del pueblo, cercano a cada persona, afirmó. Sentían, continuó, que habían perdido a alguien que, sin duda, pertenece a la comunidad católica, a la Santa Sede, pero en cierto sentido era un padre, una figura familiar para todas las personas de todas las religiones, de todos los idiomas, de todas las culturas. Vaya, impresionante, ¿eh? El arzobispo Caxia señaló también que el llamamiento del difunto Papa a la unidad y la fraternidad, expresado en la encíclica Fratelli Tutti, se realizó en cierto modo en este momento particular en el que nos sentimos muy unidos en las Naciones Unidas. Hubo un gran consenso sobre las palabras y los hechos del Papa Francisco. Bueno, muy unidas no es que estén las Naciones Unidas, pero en cambio consenso sobre las palabras y los hechos del Papa Francisco. Desde luego, todo el mundo en pos de la bestia. Lo decía el libro de Apocalipsis en profecía. Y desde luego, ahí tenéis una prueba. Y eso fue asombroso, concluyó. Tal como vimos en el funeral en Roma, todo el mundo estaba allí y todo el mundo fue abrazado por la columnata de Bernini, pero también fue abrazado por la Iglesia Católica y sin duda fue abrazado por el propio
Papa Francisco desde el cielo. Y un rábano. Seguro que el Papa Francisco desde el cielo no ha abrazado a nadie porque no está allí ni estará. Ni estará seguro. Pero ya veis, qué descripción. Todo el mundo estaba allí, todo el mundo fue abrazado. Interesante, porque todo el mundo en pos de la bestia. Repito, la profecía delante nuestro. Y ahora vamos a ver ese personaje tan interesante que está siendo el presidente de lo que dicen que es la nación más importante del mundo, más poderosa, y desde luego, mirad qué cosas. Un lector de labios descifra las 4 palabras que Melania le dijo a Trump en el funeral del Papa Francisco. Luego sucedieron cosas. ¿Veis la imagen, no? Pues vamos a ver la explicación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asistido este sábado al funeral del Papa Francisco en el Vaticano, acompañado de su esposa, Melania Trump. La ceremonia, sobria y llena de símbolos, ha dejado, sin embargo, un momento curioso entre los Trump que no ha pasado desapercibido para la prensa internacional, tal y como han recogido medios como el Daily Mail y el finlandés Ilta-Sanomat. Según ambos diarios, cuando llegó el instante de saludarse en señal de paz, Trump se mostró poco dispuesto a participar. Se limitaba a mirar a su alrededor, ignorando las manos tendidas. Fue entonces cuando Melania decidió actuar. De acuerdo con la lectura de labios realizada por Nicola Hickling para el Daily Mail, la ex primera dama le susurró a su marido 4 palabras. «Tienes que hacerlo». Al ver que Trump seguía dudando, Melania repitió su petición. El presidente, sin darle demasiadas vueltas, respondió con un «vale» y se lanzó. A partir de ahí, Trump estrechó la mano del presidente de Estonia, Alan Karis, del rey de España, Felipe VI, y del presidente de Finlandia, Alexander Stubb. Después saludó también al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Eso sí, de no haber reaccionado, el Daily Mail señala que el momento habría rozado el ridículo. Y como si el gesto inicial no hubiese sido suficiente para dar que hablar, Trump remató su aparición luciendo un traje azul, rompiendo de lleno y sin pestañear el estricto protocolo de vestimenta del Vaticano. Sí, rompió de lleno el protocolo. La experta en etiqueta Elena Valonen, citada por Ilta-Sanomat, no se ha cortado. No le importan las normas, ha dicho sobre el exmandatario. Este tipo de personas abren camino hacia lo desconocido, pero siempre quieren ser ellos mismos, ha añadido. Todo un análisis. Trump, sentado en primera fila durante el funeral, decidió marcharse de Italia antes de que concluyera el sepelio. Melania, por cierto, celebraba ese día su 55 cumpleaños. Bien, pues ya veis, él iba a la suya, por encima de todo. Interesante, imaginaos que no hubiese dado la paz, como dicen que hacen los católicos cuando terminan las misas, etcétera, o en ese caso el sepelio, ¿no? Imaginaos eso. Un ridículo. Bueno, no sé si hubiese sido un ridículo, pero todo el mundo hubiese hablado de ello. Ya se ha hablado del traje azul. Rompía protocolos, no iba de negro. Pero vamos a ver más cosas. El cardenal Burke comparte una oración a la Virgen de Guadalupe por el cónclave. Y ya sabéis, es estadounidense. Uno de los 10 purpurados de Estados Unidos que estará en el cónclave. Tiene 76 años. El purpurado publicó en su cuenta de X y en español la oración de la novena por el Sacro Colegio Cardenalicio que ofrecemos a continuación. Me arrodillo ante ti, oh Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Guadalupe, Madre compasiva de todos los que te aman y te claman, te buscan y en ti confían. Suplico por la Iglesia en un momento de gran prueba y peligro para ella. Impresionante lo que está diciendo aquí. Primero, sí, la oración, el rezo a la Virgen. Curiosamente, la de Guadalupe, porque ya sabéis, es la patrona de México, pero, según indicación papal, para toda América, de arriba abajo, absolutamente, norte, centro y sur. Pero ¿qué frase deja aquí? Suplico por la Iglesia en un momento de gran prueba y peligro para ella. ¿Por qué está diciendo esto? Porque una vez más se habla de ese posible cisma. Él, el que habla, es precisamente totalmente conservador y los liberales totalmente contrarios a los conservadores y viceversa. Eso lo define como una gran prueba y peligro para ella.
y ahora tienen que elegir al nuevo Papa y confían en que la Virgen haga algo importante para eso, para que todo funcione. Así como acudiste al rescate de la Iglesia en el Tepeyac en 1531, intercede por el Sagrado Colegio Cardenalicio reunido en Roma, reunido para elegir al sucesor de San Pedro, vicario de Cristo, pastor de la Iglesia universal. En este momento tumultuoso para la Iglesia y para el mundo, ruega a tu divino Hijo que los cardenales de la Santa Iglesia Romana, su cuerpo místico, obedezcan humildemente a los impulsos del Espíritu Santo. Yo diría a los impulsos del espíritu del diablo, que es otra cosa. Que por tu intercesión elijan al hombre más digno para ser vicario de Cristo en la tierra. Yo diría para ser el representante de Satanás en la tierra, que es muy distinto. Contigo pongo toda mi confianza en aquel que es nuestra única ayuda y salvación. Amén. Entonces, ¿por qué lo pide a la Virgen? Si aquel a quien hace referencia es a Cristo. ¿Hace falta pasar por la Virgen para ir a Cristo? ¿Que acaso Cristo es malo, que no quiere hacerte caso? ¿En serio? Una vez más, poniendo por en medio un intermediario que además sigue esperando en la tumba la resurrección cuando Jesús vuelva. Por tanto, si se dirige a alguna señora, será una señora que es diosa, entre comillas y en minúscula, pero nada tiene que ver con la auténtica Virgen María. Corazón de Jesús, salvación de los que confían en ti, ten piedad de nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, Virgen, Madre de Dios y Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Casi nada. Pero ya ves, en definitiva, se teme por cisma. Se teme para que triunfe alguien en la Iglesia Católica que no convenga a los designios conservadores. Sea como sea, la profecía se va a cumplir. Da igual si sale uno o si sale otro. La agenda está marcada y se deberá cumplir sí o sí. Y volvemos a Donald Trump, porque él llega a decir, me gustaría ser el Papa. El mandatario estadounidense afirmó que él es su primera opción. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su primera opción para asumir como Papa de la Iglesia Católica sería él mismo. Me gustaría ser el Papa. Esa sería mi primera opción, comentó este martes a los periodistas en la Casa Blanca. Al hablar sobre a quién le gustaría ver como próximo pontífice, Trump indicó que no tiene preferencia. Tenemos un cardenal que casualmente es de Nueva York. Es muy bueno, así que veremos qué pasa, dijo. ¿Os imagináis que ganara el cardenal de Nueva York? Bueno, de esto hablaremos mañana, porque esto llevaría a una serie de conclusiones. En fin, el tiempo lo dirá. Desde luego, él no va a ser papa, Donald Trump. Pero, ¿y uno de los suyos? ¿De Estados Unidos? ¿Conservador? Veremos. Algo más relacionado con lo mismo. Aquí lo tenéis. Donaldo I. Trump y Casablanca comparten imagen del presidente como papa. ¿Y qué imagen, eh? Papa Donaldo I. La cuenta oficial de la Casa Blanca de Estados Unidos compartió este viernes una imagen de Donald Trump en la que el presidente estadounidense porta la vestimenta de sumo pontífice. La imagen, generada con inteligencia artificial, fue compartida previamente por el propio Trump en su cuenta oficial de Truth Social. Trump y la Casa Blanca publicaron la imagen de Papa Donald sin ningún mensaje extra. O sea, no solo era cosa de él en sí, sino también la propia Casa Blanca. Y aquí tenéis la imagen en cuestión. Muy bien hecha, ¿eh? Con la inteligencia artificial. Este Papa Donald Trump fue compartido por el presidente estadounidense solo unos días después de la muerte de Francisco. Casi nada, ¿eh? Entre los candidatos favoritos a convertirse en el próximo Papa se encuentra Raymond Burke, quien ha sido llamado como el candidato de Trump. El presidente de Estados Unidos ha mostrado su respaldo a este cardenal, cuyas ideas coinciden. En fin, ¿será el que ganará? Ya lo veremos. La chimenea ya está instalada. El humo aún no sale por ella. El cónclave empieza mañana pasado, día 7. Y la última de las noticias por hoy. La reacción de un presbítero amigo de Francisco a la foto que Trump ha subido como papa. Banal, ridícula e insultante. Vaya calificativos, ¿eh? Mirad qué dice. El presbítero
protestante, no es católico, Marcelo Figueroa, amigo del difunto Papa Francisco, o sea, esto va de ecumenismo, y autor de varios libros sobre diálogo interreligioso, aseguró este sábado que le avergüenza sobremanera la utilización banal, ridícula e insultante del fotomontaje difundido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que aparece vestido como papa. Dice ser presbiteriano, protestante como lo soy yo. De mi parte, como tal, me avergüenza sobremanera esta utilización banal, ridícula e insultante para mis hermanos católicos en estos tiempos difíciles y para la figura del Papa Francisco, indicó Figueroa. Interesante, les llama hermanos católicos. Va de ecumenismo a tope, pero muy interesante la frase de después. ¿Y para la figura del Papa Francisco? No, esta no es la parte interesante, es lo que hay en medio de las dos. En estos tiempos difíciles. Difíciles para la Iglesia y difíciles para el mundo. Alguien también lo hemos visto hace un momento que decía lo mismo, ¿eh? Sí, el mundo en pleno conflicto está y que puede estallar por todos lados. Y además, en la Iglesia Católica también. Para este argentino evangélico, colaborador del periódico L'Osservatore Romano, sí, colabora en el Observatore Romano, el diario oficial católico del Vaticano, y es protestante, teóricamente. Y que se considera un protestante en el periódico del Papa, resulta difícil de creer lo tristemente lejos que llegaron esos escritos proféticos, según ha explicado en varios mensajes en sus redes sociales. Las teologías del odio y la prosperidad siempre pueden ser más dañinas, cuanto más se acercan a poderes políticos egocéntricos y autoritarios, ha añadido el presbítero, haciendo referencia, como no, pues a Donald Trump. En ampliación a sus mensajes en redes sociales, Figueroa ha recordado que cuando en el año 2018 escribió con el jesuita Antonio Spadaro en la Civiltà Católica 2 artículos, Fundamentalismo evangélico e integrismo católico, que fue conocido como el ecumenismo del odio, y otro sobre teología de la prosperidad, un evangelio diferente, ya vieron síntomas preocupantes de unión de estos grupos religiosos con poderes políticos. Qué interesante. Esto lo detectaron ya para Estados Unidos, también quizás para otros países. Pero es que esto lo está haciendo el Vaticano desde siempre que ha podido. Y está ya unido a Estados Unidos desde hace años, no es de ahora. Por tanto, una vez más, cortinas de humo. ¿O es que no se enteran de la verdad? ¿No será que no quieren enterarse de la verdad y que trabajan con un objetivo? En fin, la realidad es más potente de lo que llega a decir aquí. Pero es cierto, Donald Trump está uniendo la religión y la política, y de qué modo. Y pronto lo vamos a ver y lo vamos a presentar, porque os vais a quedar anonadados con las frases de Donald Trump. En ese momento Trump todavía no era presidente, pero se podía percibir en sus discursos de campaña y sus repercusiones en países importantes de Latinoamérica, como Brasil, un crecimiento de esta dinámica de odio y división disfrazada de purismo religioso, ha señalado el autor evangélico. Bien, pues esto es lo que irá aconteciendo. Unión, Iglesia y Estado por todos lados, especialmente Estados Unidos, que va a ser el que va a decretar la ley dominical y que, cómo no, se va a extender por todas partes, especialmente por el mundo cristiano, entre comillas. Y por aquí nosotros no vamos a quedarnos cortos, seguro, porque aquí pasará lo mismo y más. Bien, nosotros terminamos hoy aquí. Y terminamos para anunciaros que mañana, si Dios quiere, tendremos precisamente esta conferencia donde analizaremos los posibles papas que podrían llegar a cumplir profecías. Pero no vamos a afirmar nada, porque solo de aquí a unos días sabremos quién es elegido. ¿Por quién? Por voluntad de Satanás, para llevar adelante la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y ya marcando los fines de los tiempos, para ir a fastidiar de todo al pueblo de Dios auténtico. ¿Será el último? No lo sé. ¿Habrá otro? Puede ser. Pero sea como fuere, el tiempo se acaba. Y pasen los papas que pasen, la ley dominical surgirá, ellos cogerán el poder de nuevo e irán contra el pueblo de Dios que sea fiel a guardar el sábado y mantenga la sana doctrina
tal como es en la palabra de Dios, y no las mentiras doctrinales que han ostentado durante tantos años y que para nada es la verdad bíblica. Y siento decir las cosas tan claras por si duelen a católicos. Pero ya veis, hay protestantes que también apoyan prácticamente lo mismo. Ya no protestan, ya están sumidos en el ecumenismo. El ecumenismo, la gran trampa perfecta. Y todos juntos después contra el pueblo de Dios. Esto es profecía y esto se va a cumplir pronto. Porque el tiempo se acaba, porque el Señor de verdad regresa, pero antes le tienen que preparar el terreno al falso Mesías, a Satanás haciéndose pasar por Cristo y apoyado de lleno por ellos, donde ese falso Cristo dirá que él ha impuesto el domingo y lo del sábado ya tontería. Pues bien, tiempo al tiempo, porque si estáis vivos de aquí pocos años, lo vais a vivir, lo vais a ver. Y deberéis decidiros, o en pro o en contra de la verdad, o a favor del pueblo de Dios y por tanto, cómo no, del propio Señor, o a favor del anticristo y su sistema papal. Vosotros decidís. Terminamos mostrándoos una vez más la página web oficial del Gran Engaño Final, donde podéis ver todo lo que expresamos aquí y muchísimos más temas, y todos siempre mostrándolo y demostrándolo. El Blogspot, donde veréis las conferencias una tras otra, desde que iniciamos con todo ello. Y una vez más os digo, mirad si tenéis gente cerca de vosotros en el apartado de contactos en vuestro país, en vuestra zona, para que podáis uniros a ellos y empezar a ser de verdad del mismo redil, del auténtico pueblo de Dios que seguirá manteniendo la verdad hasta el final. Y cómo no, recomendaros los estudios bíblicos, porque es la base para saber si estáis en la verdad o no. Biblia en mano. Sí, no por tradición ni mandangas. Biblia en mano. E historia también, claro, cómo no. La otra página. Ahora ya cabe añadir aquí una conferencia más que se ha dado. Tuvimos la conferencia de Gary K., el autor del libro Rumbo a la ocupación mundial. Dio su charla, le pudimos hacer preguntas y vale la pena que la veáis, desde luego. Todo esto en el canal del Gran Engany Final, las conferencias que hacemos públicas desde Girona y que pronto, de aquí pocos días, tendremos otra. Y ya para terminar, una vez más, la página de donaciones, donde os agradecemos que sigáis colaborando con vuestros diezmos y ofrendas, vuestros donativos, para que la obra de Dios avance y plante cara a tanta mentira satánica a través de tantas religiones y en especial de la que hemos tratado hoy principalmente. Y que podamos dar el mensaje del cuarto ángel, el último que se da al mundo, para que la gente se posicione en pro o en contra de la verdad y pueda ser salva si quiere, porque también puede ser que decidan ser perdidos por la eternidad. Cada uno decide. Maranata 2031. Señor vuelve. Dios os bendiga.